Hoy vamos a finalizar Juan 19. Así que busquemos el Evangelio de Jesús según Juan, capítulo 19. Vamos a leer desde el 30 al 42. Vamos viendo cómo se desarrolla la historia, cómo se desarrolla lo que tenía que pasar con Jesús. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice así: Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, cumplido está. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y se lo llevaran. Hasta acá leemos por ahora. Pero ellos siguen preocupados por la parte externa de su religión, ¿no? Ellos dicen, bueno, no tienen que quedar los cuerpos colgando en la cruz, tenemos que solucionar esto. Entonces le piden a Pilato que quiebre las piernas de Jesús y de los otros 2 para que mueran más rápido y puedan ser descolgados. Perdón. Para que puedan ser descolgados. Ya eso estaba estipulado en Deuteronomio 21. Decía que no podía quedar colgado del árbol toda la noche, sino que había que enterrarlo en el mismo día, que no debía permanecer colgado porque de esa manera iban a contaminar la tierra. Entonces vemos a los judíos queriendo, a estos principales, queriendo cumplir con Deuteronomio, pero matando a un inocente. Preocupados por la parte externa, pero la esencia de su corazón sigue preocupado por la parte externa nomás. Y la interna no toma noción de lo que pasa. La interna no se siente afectada por esta situación injusta de matar a un inocente. Sienten que no sienten nada de esto. Esta manera de ser religioso es descrita por Jesús en muchos lugares. Por ejemplo, en Mateo 23. Acompáñenme a Mateo 23, por favor. Acá aparece una descripción que es casi proverbial de Jesús a esta conducta de líderes religiosos hipócritas. Mateo 23, 24 al 28. Dice: guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué está queriendo decir Jesús ahí? Que esta especie, esta manera, este tipo de líder religioso está preocupado por cosas chiquitas y no por las grandes. Ellos acá están preocupados porque Jesús no quede colgado y están despreocupados de que él haya sido inocente y que se haya tenido que mentir acerca de él y que se haya tenido que hacer un juicio incorrecto. Y todo eso no les preocupa lo menos importante. Si bien cada ofensa a Dios es importante, hay como un orden de jerarquías. Siempre la vida inocente vale más que guardar el sábado, por ejemplo. Entonces ellos están así, colando el mosquito y tragando el camello. En nuestros tiempos todavía aparece gente así, que no está preocupado por lo que pasa adentro, no está preocupado por lo más importante, está preocupado por cosas que son insignificantes o que están en el último lugar de la lista, que no es lo más importante. Están preocupados por cosas, sobre todo que son externas, y lo interno no les preocupa. Y los fariseos eran así. Dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ellos por un lado le piden a Pilato que quiebre las piernas de Jesús para que la muerte se produzca más rápido, por asfixia, para poder bajarlo y poder guardar bien el sábado. Pero acaban de matar a un inocente, acaban de enviar a una condena injusta al más inocente de todos. Y tenemos que estar atentos a esto, porque no son ellos que eran así. Este corazón aparece en nosotros
con frecuencia, de preocuparnos por lo externo y no preocuparnos por lo interno. Incluso nos puede afectar a la hora de servir, pero yo sirvo, yo ayudo a los demás, pero adentro no tengo ganas de eso, no quiero eso, cuando puedo zafar de eso, zafo. El problema está adentro. Lo de afuera tiene que ser una expresión de lo que está adentro, no para compensar lo que está adentro, sino para expresar lo que está adentro. Y ellos están preocupados por mostrar la parte de afuera, pero por dentro están totalmente equivocados, errados, en pecado, buscando y habiendo producido la muerte de Jesús de manera injusta. Volvemos a Juan 19, vamos a leer del 32 al 34. Dice, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Los comentaristas hablan un montón de cosas acerca de lo que significa que salga sangre y agua. Pueden significar símbolos de expiación, de lavamiento, pero la Biblia no es muy clara al respecto. Lo que sí nos queda claro, y esto sí nos tiene que quedar claro, de que en este acto nosotros estamos comprobando algo, que Jesús está muerto, que el sacrificio fue completo. La Biblia ya hablaba de los corderos, por ejemplo el de Pascua en Éxodo 12:46 o en número 9:12. Al cordero de Pascua no se le podía quebrar ningún hueso debía ser quebrado. En Salmo 34:20 dice que el Señor guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Y Jesús cumple de eso, no podían ser quebrados sus huesos. Pero hay algo que nos tiene que quedar muy claro. A los otros dos les quiebran las piernas para que sean asfixiados por el peso de su cuerpo, no puedan respirar. Pero a él no se las quiebran. ¿Por qué? Porque está muerto. Y para comprobar, atraviesan su costado y sale sangre, sale agua, está muerto. No es algo de poca importancia. Ver que Jesús está muerto es de mucha importancia. En los tiempos de Juan, la gente pensaba, hay una herejía que nace, que decía que Jesús parecía un cuerpo, pero no tenía un cuerpo. Que Jesús no era humano. Fíjense que Juan estuvo enseñándonos durante todo su registro del Evangelio, durante su relato del Evangelio, que Jesús es Dios. Eso ha sido uno de los énfasis principales. Jesús es Dios, Él es el yo soy, Él es esto, Él es el otro. Jesús es Dios. Pero lo que quiere acá Juan, que le quede claro a sus primeros lectores, de que además Jesús es hombre, y que como hombre ha muerto. Al principio de su libro, en Juan 1:14 dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que dice al principio, se hizo carne. Él era dueño de un cuerpo físico. A nosotros nos parece obvio, pero en los primeros años de la iglesia esto no era obvio. Y algunos pensaban que era como un fantasma. ¿Se acuerdan cuando Jesús camina en el agua? Los discípulos que creen, debe ser un fantasma. Entonces, agarrándose de eso, aparecen herejes y dicen, no, Jesús no era de carne y sangre. Entonces, Juan toma nota de esto y expresa de manera clara y directa, Jesús fue atravesado por una lanza, salió sangre, salió agua, Él murió. En 1 Juan 4, del 1 al 6, Juan llama a sus lectores y dice, guarda, no crean todo lo que se dice. Hay muchos falsos profetas. Y dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Era muy fuerte el ataque de decir que Jesús no era humano. ¿Tendrá valor la encarnación de Cristo? ¿Tendrá algún valor? Por supuesto. Tanto su humanidad como su divinidad tienen absoluto valor. Y podemos señalar algunas de las razones por las cuales es importante que Jesús sea humano. Grudem en su comentario da por lo menos 4 razones. Una de las razones es que siendo humano, Él podía ejercer obediencia representativa. O sea, obedecer donde cada uno de nosotros desobedeció, desde Adán hasta el último de nosotros. El valor de la obediencia como humano es importante. También debía ser humano para hacer un sacrificio sustituto. No fue un ángel, fue un humano. Jesús se encarnó
como humano. Jesús es 100% humano y 100% Dios. Y de esta manera podía ser nuestro sacrificio sustituto y sustituirnos frente a nuestra condena por causa del pecado. Un sustituto perfecto. También la Biblia nos enseña de que Él es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Y Él es las dos cosas, es Dios y hombre. Y 1 Timoteo 2:5 dice que es el único mediador. Además, en Hebreos 2, en Hebreos 4, se nos enseña que Él nos comprende de manera perfecta. Y eso le da valor como sumo sacerdote, porque Él intercede de manera perfecta por nosotros, se compadece por nosotros. ¿Por qué? Porque también es humano. Él sabe lo que cuesta. ¿Quién conoce realmente el peso de una tentación? ¿El que cae en la tentación o el que la atraviesa? El que la atraviesa, porque la supera. El que realmente mide el peso, el costo, el tamaño de una tentación es aquel que la atraviesa. Es como una pesa, el que no la puede levantar no sabe realmente cuánto pesa, pero el que sí la puede levantar sí sabe cuánto pesa. Jesús atravesó cada tentación, cada prueba de manera perfecta. Él las atravesó. Él sabe lo que realmente cuesta decir que no a la tentación. Él sabe lo que realmente cuesta aprobar cada prueba. Él lo sabe y lo sabe como humano. Y eso tiene valor para nosotros. Otra de las razones de la importancia de la encarnación de Cristo es que siendo plenamente hombre nos ofrece un ejemplo perfecto de vida y de relación con Dios. Entonces Grudem en estos 5 propósitos o 5 razones nos explica por qué es importante que Jesús sea humano. Por su obediencia representativa, para ser un sacrificio sustituto, para ser un mediador perfecto, para comprendernos y compadecerse de nosotros, y para brindarnos un perfecto ejemplo de vida y de relación con Dios. Él es 100% Dios, pero también es 100% hombre. La iglesia en el tiempo de Juan había perdido de vista la humanidad de Jesús. Él es fácil porque es Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado o pensado eso? Pero él era Dios. Sí era Dios, pero también es humano. Es Dios y es hombre. 100% de los dos. 100% hombre y 100% Dios. Y volvemos a Juan y leemos del 35 al 37. Dice, y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán a aquel que traspasaron. Ya hablamos de esto del hueso, de los huesos, que no podía ser quebrado. Al ser un cordero, al ser los corderos la sombra de él, al cordero no se le podía quebrar ningún hueso. Y al ser él como ocupar el lugar de ese sacrificio, no podía quebrarse ningún hueso suyo. Y también Juan cita a Zacarías 12:10, donde dice, mirarán a aquel que traspasaron. Y luego sigue, dice, se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Y vemos que el Señor siempre está cumpliendo todo el tiempo profecías, figuras, trayendo la realidad de las figuras, trayendo la realidad de las sombras. Lo de Jesús es impresionante, es algo increíble. Luego Pablo va a decir en 1 Corintios 15 que Él murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Todo ha sido conforme a las Escrituras. Israel dice esto, esas realizaciones de las profecías son pruebas muy vigorosas de que la Biblia es de autoridad divina. Pensábamos el lunes en nuestro estudio del Antiguo Testamento, y si podemos hacer una comparación entre otras religiones y el cristianismo es el único que tiene profecías de tanta magnitud, en tanta frecuencia, en tanta cantidad que se cumplen. Dios dijo cosas muchísimo tiempo antes de que pasaran. Y los liberales o los paganos pueden poner en duda un montón de profecías, pero no las pueden desacreditar a todas, ni siquiera con sus máximos esfuerzos. Todo lo que Dios dijo que iba a pasar, pasa y pasará, todo. Entonces Ray dice, esas realizaciones de las profecías son pruebas muy vigorosas de que la Biblia es autoridad divina. Los profetas predijeron no solo la muerte de Jesucristo, sino todos sus detalles. Y es imposible
explicar el cumplimiento de los pronósticos si no se admite que habían sido inspirados por Dios. Decir que aquello fuera obra del acaso, de la suerte, de una coincidencia, es incurrir en un absurdo. Si los profetas que predijeron los pormenores de la escena del Gólgota fueran inspirados por aquel ser que todo lo ve desde el principio, y los libros que fueron escritos bajo su soberana dirección no deben ser leídos como composiciones humanas, sino como una obra como una obra divina. En grandes dificultades se meten los que se esfuerzan por negar la inspiración de la Biblia. Y termina este párrafo Ryle diciendo esto: a la verdad se necesita más fe, y que esa fe sea ciega para ser infiel que para ser cristiano. Se necesita más fe para ser pagano que para ser cristiano. ¿Por qué? Porque vemos cómo todo lo que Dios ha dicho que iba a pasar se cumple y se seguirá cumpliendo. Todo, esto es impresionante. Así como hablábamos el domingo pasado de tener cuidado de naturalizar, de ser insensibles al sacrificio de Cristo, tenemos que cuidarnos de naturalizar estas profecías, de decir, claro que se iba a cumplir. No, tenemos que tener esa certeza de que hay una obra divina en la Biblia. Y esto nos tiene que impactar y tiene que llamarnos la atención. Esto tiene que llevarnos a la adoración. Esto tiene que llevarnos a la confianza por las cosas que falta que se cumplan. Hace falta más fe para ser pagano que para ser cristiano. Dios ha demostrado su realidad, su existencia de un montón de maneras. Y una más es la composición de la Biblia. Una más es que todo sea según las Escrituras. Y hasta acá deberían quedarnos muy claros 3 puntos. Jesús vivió en cuerpo de carne. Ese cuerpo realmente murió. Y un tercer punto que nos tiene que quedar claro, que lo vamos a estudiar más adelante, es que Jesús realmente resucitó. Era realmente dueño de un cuerpo y siguió siendo dueño de ese cuerpo. Ese cuerpo realmente murió, pero ese mismo cuerpo realmente resucitó. Jesús no dejó su cuerpo en la tumba. No resucitó solo su alma, resucitó con su cuerpo. No quedó en la tumba ese cuerpo. Jesús se encarnó y se hizo dueño de ese cuerpo. Y ese cuerpo realmente estuvo sujeto a la muerte y murió. Pero no pudo ser sujetado por la muerte y Dios Padre lo resucitó. Leemos el 38, versículo 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. La Biblia nos describe a José de Arimatea como alguien rico, Mateo 27:57, miembro del Sanedrín, Marcos 15:43, Lucas 23:50. Sabemos que vivía en Jerusalén y tenía una tumba nueva. Él no había estado de acuerdo con el juicio de Jesús, nos dice Lucas 23:51, y era alguien que esperaba el reino de Dios. O sea, era rico, miembro del Sanedrín, vivía en Jerusalén, tenía una tumba nueva, no había estado de acuerdo con el juicio de Jesús y esperaba el reino de Dios. José es piadoso, José quiere cumplir la voluntad de Dios. Y él, pidiendo el cuerpo de Jesús, sacrifica su pureza ceremonial por ese sábado de Pascua para sepultar a Jesús. Esto es algo que se hace solamente por los seres queridos. Si fallecía alguien de tu familia, vos sacrificabas tu pureza ceremonial para sepultar a tu familiar. Y José lo va a hacer. Él arriesga su reputación y hace esto en público. ¿Qué está pasando acá? Lo mismo que pasa con Nicodemo. Fíjense cómo continúa el 39, el 42. Y dice, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. El lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Nosotros vemos que algo que ya leímos en Isaías 53:9, que dice, con el rico fue su muerte.
¿quién lo va a sepultar? José de Arimatea. Y se vuelve a cumplir una profecía que arqueológicamente, nosotros teológicamente la creemos, pero arqueológicamente está comprobado que tiene 800 años antes de Jesús. Todo es según las Escrituras, todo. Y tenemos que ver esta obra maestra, el plan de redención, el sacrificio de Cristo, todo ha sido preanunciado, profetizado, prefigurado, todo. Y es hermoso admirar a Dios en su capacidad de ser soberano y de ejercer su providencia para que todo pase según su propósito, su designio, para que todo pase según su voluntad. Y al mismo tiempo esto nos tiene que dar aliento. ¿Por qué? Porque todo lo que no se cumplió todavía se va a cumplir. Y tenemos que recibir aliento en esto. Tenemos que recibir confianza en Dios por esto. Todo es según las Escrituras. Lo que fue, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Todo según las Escrituras. Tenemos que tener aliento. Tenemos que recibir ánimo por esto. Por otro lado, las tumbas eran un hueco en la piedra y se tallaba o se dejaba un canal en el piso para que rodara una piedra grande de entre 1,40 y 1,85. Y estaba esta especie de cueva donde había como un banco donde quedaba el cuerpo puesto. También si la tumba había sido usada había cántaros y en los cántaros se ponían los huesos de las personas que habían estado primero en el banco y luego en un hueco en la piedra, como un nicho. O sea, se envolvía a la persona en ese banco, se lo dejaba ahí con especies aromáticas para compensar el olor al cuerpo pudriéndose, se los colocaba ahí, luego cuando estaban secos se los colocaba en el nicho y cuando terminaban de secarse se retiraba eso, se juntaban los huesos y se ponían en un cántaro. Esta tumba no tenía nada de eso. O sea, no tenía el cántaro porque no había sido usada y si tenía el cántaro no tenía huesos. El nicho debe haber estado y en ese banco donde es puesto, con todas estas especies aromáticas, con todas estas telas, en ese banco se va a producir la resurrección y Él se va a levantar. En ese banco. Y tiene 33 kilos de especias más las telas encima. Es algo muy trabajoso. Y ahí va a resucitar. Y por otro lado, ¿qué está pasando con José y con Nicodemo? Con José de Arimatea y con Nicodemo. Está pasando lo que Juan había señalado en capítulos anteriores al principio. Están yendo hacia la luz. Están dejando que sus obras queden al descubierto. Están abandonando la clandestinidad de sus acciones. Fíjense que dice que ellos tenían miedo de los judíos. Acá lo acaba de decir. Sin embargo, el miedo es inferior a sus ganas de representarse con Cristo. El miedo es inferior a sus ganas de identificarse con Cristo. ¿Puede haber miedo en el discípulo? Sí. Pero el miedo no lo inmoviliza, sino que es superado por las ganas de identificarse por Cristo. Lo que José de Arimatea está haciendo, saliendo de la clandestinidad, lo que Nicodemo está haciendo, que lo había visitado, ¿se acuerdan en Juan 3 de noche? Lo que está haciendo es dejando atrás la vida de oscuridad y yendo hacia la luz. Y no importa si sus acciones quedan descubiertas, porque va hacia la luz. Él quiere seguir yendo hacia la luz. Esto va a tener un precio en sus vidas. Esto no sabemos, pero sí sabemos que todo el que siga a Dios va a sufrir persecución. Podemos hablar de la tradición, lo que dice que pasó José de Arimatea, lo que pasó Nicodemo. No voy a meterme en eso. Pero sí vemos dos personas que están pasando de la oscuridad a la luz. Y a pesar de la persecución, del miedo a los judíos, del miedo que tienen en sus vidas, de poner en riesgo su reputación, ellos caminan hacia la luz. Está cumpliéndose lo que Juan había hablado. Por ejemplo, en Juan 1 o en Juan 3. Y además, Juan ve en esta escena como escalones en la glorificación de Jesús. A diferencia de Mateo, de Marcos y de Lucas, Juan ve todo su relato como escalones en la glorificación de Jesús. Si nosotros miramos bien, Jesús va a ser sepultado como un rey, en un huerto, con más de 30 kilos de especias para perfumar su cuerpo, estrenando una tumba. Todo eso tiene que hacernos pensar en cómo se sepultaban los reyes, con honores como David. Nosotros no tenemos la idea de realeza por nuestra cultura. No tenemos rey, no tenemos ni idea cómo vive un rey. Y quizás la última gran sepultura que vimos fue la de Lady Di, muy lejos de nosotros. ¿Alguien sabe dónde está el cuerpo de Lady Di? Está en el medio de un lago que tiene una isla y ahí está el mausoleo. Y no era reina. Pero tiene un gran mausoleo en una isla
en un lago artificial perfecto, ovalado, y ahí está. Y en el tiempo de Jesús, lo que están haciendo con Jesús es algo digno de un rey. Que esté en una tumba, que esté en un huerto, como David. Que esté en una tumba nueva, que esté en un huerto, que esté en una tumba, que sea tan perfumado. Es fortuna todo esto. Está siendo glorificado. Y Juan lo quiere describir así. Jesús no está yendo en derrota. Jesús está acercándose a su glorificación. Jesús está acercándose a la restauración de su gloria. Jesús está acercándose a estar a la diestra del Padre. Y este es un escalón más, que a los ojos humanos puede parecer una derrota. Sabemos cómo iban los del camino a Emaús. Iban tristes. Pero Juan está pensando en otra cosa. Está diciendo, no, esto es un escalón más hacia la gloria. Esto es un escalón más, ya falta menos. Ya casi estamos. Ya termina esta etapa y Jesús es glorificado. Ya está por llegar al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Está para estar ahí, para interceder por nosotros eternamente. Ya está, ya casi. Y Juan quiere transmitirnos eso. De que está siendo glorificado incluso aún en su muerte, incluso en su sepultura. Él está caminando hacia la gloria. Y vemos cómo Él es honrado. Y para Juan y los testigos de esta situación, ven esta honra que se le da a Cristo en su sepultura. Y sabemos que la obra de Jesús está completa. La obra de Jesús está completa, pero el plan de Dios no. Y para que veamos que no solo es glorificación de Cristo, sino nuestra esta, Él dijo, cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo. Y forma parte este escalón de una glorificación para nosotros, que Dios viviera en nosotros. Jesús se va, pero viene el Espíritu Santo. Entonces produce esta especie de emociones encontradas. Jesús se va, pero viene Dios a vivir con nosotros. Jesús no va a estar más, pero viene Dios a morar en nosotros, en el Espíritu Santo. Jesús, hablando de esta descripción, dice, el Padre y yo moraremos en ustedes. Y eso lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces, ver que para muchos esto era un descenso, una derrota, para el diablo era una victoria, pero para Juan está siendo un camino de glorificación para Cristo y para el pueblo de Dios también. Jesús se va, viene Dios a vivir en nosotros, en la tercera persona de la Trinidad, viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros, a un nivel muy profundo. Acompáñenme a 2 de Pedro 1, 3 al 4. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Dice segunda de Pedro 1, 3 al 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Cuánto nos dio en lo concerniente a la sujeción a Dios y esta vida? Todo. Él nos ha dado todo lo que nos hace falta para la vida de piedad. Dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que por conocer a Cristo que hemos recibido todo lo que tiene que ver con la vida y con la piedad. Con la vida en abundancia y la vida eterna y la piedad, la sujeción a Dios. Y dice el 4, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y acá hay 3 ideas que me llaman mucho la atención. Por un lado, se nos dio todo. Señor, que vos no sabes, sí sabe, te comprende, te acompaña, está con vos, te ha dado todo lo que hace falta para que vos vivas como a Él le agrada. Todo. Cuando no vivimos de esa manera no es porque la provisión de Dios fue corta. Cuando no vivimos de esa manera es porque no queremos usar la provisión de Dios. A veces me hace acordar al hijo mayor del padre del hijo pródigo, al hermano del hijo pródigo. Padre, siempre hice las cosas, no me diste ni un cabrito. ¿Y qué le dice el padre? Era todo tuyo. Nosotros a veces vivimos la vida cristiana sin tener en cuenta que Dios en su poder nos ha dado todo lo que hace falta para que vivamos como le agrada. No se quedó corto en su provisión. Si sos un hijo de Dios, tenés toda la provisión que te hace falta para vivir como Dios desea
que vos vivas. Todo. Cada vez que fallás, cada vez que pecás, cada vez que te ganan otras ideas, es porque vos agarrás la provisión de Dios, la pones en una bolsita y la sacas. Y no la querés usar. Pero Dios te ha dado todo lo que te hace falta para vivir lo que a vos te conviene, lo que a Él le agrada. Por otro lado, la segunda idea que me llama mucho la atención es que nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Todo según lo escrito. Y el tercer punto es que nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. No nos dijo, ustedes son testigos de la naturaleza divina. Miren este cuadro, miren qué lindo es. No, ustedes forman parte de esto. Nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Nos ha dado la capacidad de apartarnos, dice después, habiendo escapado de la corrupción en el mundo por causa de los malos deseos. Él nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo se logró esto? De que nos dé todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, que podamos conocerle, que podamos recibir sus maravillosas promesas, que nos haga partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo fue posible esto? Porque la cruz fue realizada. Entonces, ver que Cristo está siendo glorificado, pero ver que su pueblo también está siendo glorificado. No son testigos oculares de la naturaleza divina, son partícipes de la naturaleza divina. La glorificación de Cristo es también la nuestra. Él se va, sí, al estar a la diestra del Padre. Y viene el Espíritu Santo a estar en nosotros. Esto es gloria a Cristo y es gloria para nosotros también. Y esto es tan profundo que no solo nos regala perdón, sino que además nos regala una vida nueva. Lo que Cristo está haciendo no es solo regalarnos perdón, es regalarnos una vida nueva. Nosotros podemos ver que Jesús muere en nuestro lugar, es nuestro sacrificio sustituto, ocupa nuestro lugar, pero no queda ahí el Evangelio. No es que solamente somos perdonados, no es que solamente se nos pasan por alto nuestras ofensas, se nos da una vida nueva. A veces vivimos con la mitad del Evangelio. Hemos sido perdonados. ¿Y cómo vivís? Con la vida vieja. No, sos partícipe de la naturaleza divina. Pero no tengo fuerza. Pero Dios en su divino poder te ha concedido todo lo que concierne a la vida y la piedad. Si sos realmente un hijo de Dios, tenés una vida nueva. Jesús ha sido glorificado, pero vos también. Jesús ha sido glorificado y es el que hace posible todo esto, incluyendo tu glorificación. Sos templo del Espíritu Santo, sos partícipe de la naturaleza divina, sos receptor de lo que hace falta para que vos vivas bien y vivas en sujeción a Dios. Dios te ha dado todo eso. No solo nos regala perdón, sino que también nos regala una vida nueva, diferente a la del pagano, totalmente diferente. Amando lo que Dios ama, odiando lo que Dios odia, pensando diferente, buscando diferente. Hay cosas que vamos a hacer iguales. Nos vamos a casar, vamos a trabajar, pero no tengo que imitar las conductas y costumbres del mundo. Voy a casarme por otras razones superiores a por las cuales se casa el pagano. Voy a estudiar por razones diferentes por las cuales estudia el pagano, o superiores. No solo las del pagano, sino otras más. Voy a tener hijos, sí, pero voy a tener otras razones superiores. Voy a venir a la iglesia, formar parte de un grupo social. Todo es diferente porque es una vida nueva. Cristo no es un parche a la vida vieja. Cristo es la vida. Es una vida nueva, diferente. Somos diferentes. Nos ofrece perdón, nos brinda perdón, nos regala perdón, pero también nos da una vida nueva. Entonces vivimos de otra manera. Aunque hagamos cosas parecidas a las del mundo, como estudiar, como trabajar, como casarse, como tener hijos, cosas santas, definidas por Dios, exigidas por Dios, lo hacemos de una manera diferente, porque tenemos una vida nueva. Lo hacemos para gloria suya. Entonces, no ver en la cruz solamente el perdón, sino ver en la cruz la puerta a la vida nueva. Porque a partir de ahí, Jesús termina esta parte de su obra, pero el plan de Dios sigue a favor nuestro y viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Imagínense la diferencia que debe haber hecho en Pedro, por ejemplo. Le niego, tengo miedo de la portera. Y unas semanas después, adelante de miles, de los cuales 3.000 se añaden a la iglesia,
los culpa de la muerte de Cristo y los llama al arrepentimiento. ¡Oh! Eso es el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y podemos ver un montón de cambios. Che, Señor, quiero que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda cuando vengan al reino. Y lo ve a Jesús luego hablando del amor sacrificial, amar como Cristo nos amó. El discípulo del amor que antes era, mandó a la mamá para que los acomodara en un buen lugar Jesús. El discípulo del amor antes era alguien, Señor, no nos escucharon acá. ¿Y si pedimos que caiga fuego del cielo? Que los destruya porque no nos escucharon. Y ahora es el discípulo del amor. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, dice Juan. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo, no es la madurez de ellos, es el Espíritu Santo, es la vida nueva que han recibido. No solo perdón, sino vida nueva. Y muchas veces nosotros no tenemos en cuenta la vida nueva. Tenemos en cuenta solo el perdón. Y perdemos de vista de que no es que Dios nos reseteó, Dios nos formateó. Nos dio otro sistema operativo, otra manera de entender la vida, otra manera de entender cada cosa que hacemos, otra manera de vivir, porque nos dio una vida diferente, no solo perdón, una vida nueva. Y nosotros vemos acá que concluye una etapa, pero comienza la siguiente etapa del plan de Dios, impartir el Espíritu Santo. Y gente, lo que fue capaz de satisfacer a Dios, debería ser capaz de satisfacernos a nosotros. No busquemos fuera de Cristo. Lo que fue capaz de satisfacer a Dios tiene que ser capaz de satisfacernos a nosotros. Cristo es suficiente. Y a través de Él viene el perdón y a través de Él viene la vida nueva. Valoremos ese perdón y vivamos de esta nueva manera, ¿sí? Vamos a orar para finalizar.